Es una alegría, ¿verdad?, poder estar aquí delante del Señor, disfrutando de su presencia, de sus bendiciones y del privilegio tan grande que tenemos de poder adorar su nombre y también de leer en su palabra. Si queréis acompañarme, vamos a hacer una lectura en el Evangelio, en mi Evangelio favorito. ¿Cuál es? Marcos. Marcos capítulo 7. Luego explicaría por qué. Marcos capítulo 7. Vamos a leer unos versículos hacia el final, la última parte de Marcos capítulo 7. No es mi favorito porque sea mejor, Todos los evangelios, por supuesto, son inspirados y son preciosos, pero yo tengo en particular un cariño especial a este por un motivo también personal. Marcos 7, 31 en adelante, que dicen así. Leo de la Biblia textual. Volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Y le traen uno sordo y tartamudo, y le ruegan que le imponga la mano. Tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dice, Éfata, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban, y se maravillaban en gran manera diciendo, todo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amén. Amén. Es interesante que este evento solo sea relatado por Marcos. Es decir, si solo tuviéramos los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, no tendríamos constancia de este milagro tan sorprendente que Jesús obró en este hombre sordomudo. No tendríamos registro de este relato, de este suceso. Y esto me hace pensar en lo importante que es cada persona para Dios. La obra que Dios hace a través de Marcos no la hace a través de nadie más. Y los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, no los tiene para nadie más. Solo tú puedes cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, nadie más. Asimismo es interesante la ambigüedad del lugar, porque según el primer versículo que hemos leído, este suceso se produjo en algún lugar entre Sidón, la región de Decápolis, y el mar de Galilea. Y es que Jesús no escogió el camino más corto para ir desde Tiro, de donde salía, al mar de Galilea, sino que fue más hacia el norte, a Sidón, para luego recorrer la región de Decápolis hacia el este, y finalmente dirigirse hacia el mar de Galilea. En la versión que he leído de la Biblia textual, que es bastante fiel al griego original, dice que Jesús vino hacia el mar de Galilea, sin decir que llegara allí. Y recorrió la región de Decápolis, que como su nombre indica, era un distrito de 10 ciudades, entre las cuales se contaban, por ejemplo, Damasco, Filadelfia y Gadara. Por tanto, el suceso toma lugar en el contexto de este viaje relativamente largo, sin especificar ningún lugar en concreto. Y esto me hace pensar en la irrelevancia del lugar físico donde tú y yo nos encontremos. Los milagros de Jesús no están supeditados a ningún lugar físico, a ningún templo especial y ninguna posición geográfica en particular. Jesús puede obrar sus milagros tanto en Palestina como en Roma, en Grecia, en Rusia, Japón o España. Así es que si tú necesitas un milagro suyo, estás en el lugar idóneo. Porque Jesús está aquí esta mañana. Porque así lo prometió Él, diciendo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No es el lugar físico,
sino la presencia de Jesús lo que cuenta. Y eso es algo que nada ni nadie nos puede negar aquí en esta mañana. Así es que os propongo considerar este relato brevemente, mirando sus partes principales: el sordomudo, el obrar de Jesús y el milagro de sanidad. En primer lugar, se nos dice que le presentaron a Jesús un hombre que era sordo y tartamudo. No sabemos desde cuándo este hombre padecía esta anomalía. Podría ser desde su nacimiento, o podría ser que sufriera algún accidente en el que quedara sordo y a raíz de ese accidente, esa sordera, tuviera gran dificultad para también hablar. Pero lo que sabemos es que este hombre tipifica perfectamente el estado espiritual del hombre natural que no ha conocido a Cristo. Porque toda persona, desde su nacimiento, está sorda para con Dios. Nadie tiene oídos para escuchar realmente a Dios, y como no le oye, tampoco puede hablar con Él. A menos que se produzca el milagro aquí descrito, ningún hombre ni ninguna mujer puede reconocer la voz de Dios y conversar con Él. Es verdad. Los hombres pueden leer la Biblia y, por ejemplo, dirán que esas palabras fueron escritas por hombres. No reconocerán que es lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos científicos, cuántas personas conocedoras que tienen mucha cultura y muchos conocimientos niegan siquiera la existencia de Dios porque no pueden escucharle? Buscarán explicaciones naturales para los sucesos sobrenaturales que se escriben en la Biblia y negarán cualquier autoridad que la Biblia puede tener, por ejemplo, en cuestiones morales. No. Una mentira no siempre es mala, no. A veces hay que mentir para no hacer daño. ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué el sexo prematrimonial va a ser malo si es bueno que la pareja se conozca mutuamente y sepa si realmente son compatibles en la cama? Venga ya, si eres un homófobo, a ver, si los homosexuales tienen tanto derecho de ser felices con su sexualidad que los heterosexuales. Esa es la mentalidad del hombre de hoy en día, porque los hombres están sordos para con Dios. Porque Dios habla claramente en contra de la mentira, en contra del sexo fuera del matrimonio, en contra de la homosexualidad, por nombrar simplemente algunos ejemplos. Pero el hombre no le oye porque no hay más sordo que el que no quiere oír. Y esa es la cuestión. En el fondo, esa es la cuestión, que el hombre no quiere escuchar a Dios, porque sabe que Dios va a denunciar sus malas obras y que les va a llamar por su nombre: pecado. Y le va a pedir que se arrepienta de esas obras, de su pecado. Pero no sabe que Dios se lo dice por su propio bien. No se lo dice como algo que simplemente quiere prohibirlo. Se lo dice porque eso es bueno. Porque realmente la voluntad de Dios es buena en gran manera. El hombre no sabe que además de tener palabras de admonestación, Dios también le quiere hablar de su amor. Le quiere transmitir un mensaje de buenas noticias, ese evangelio que se predica en el mundo entero, ese evangelio maravilloso que tú y yo hemos abrazado. Pero como el hombre no le quiere escuchar a Dios decir lo uno, tampoco puede escuchar con respecto al otro. Y luego, cuando se encuentra a ese hombre en una situación, o a esa mujer en una situación límite, y la muerte se asoma para amenazar con tomar su vida, entonces el hombre pretende hablar con Dios: ¡socorro! ¡Dios mío, ayúdame! Pero son palabras de un tartamudo que no consigue formar una frase inteligible para Dios, porque el que no escucha a Dios tampoco puede hablar con Él. Para hablar con Dios hay que utilizar el vocabulario de Dios, y el vocablo más importante en su vocabulario es Cristo. Cristo es la piedra angular, es el vocablo más importante. Por tanto, el que no conoce a Cristo sencillamente no puede hablar con Dios, es tartamudo. Así pues, este es un cuadro muy adecuado para el hombre natural, sordo y tartamudo para con Dios desde su nacimiento. Pero permíteme añadir que también puede ser, lamentablemente, el cuadro de un creyente. Porque si el creyente persiste en tapar sus oídos para no escuchar a Dios, porque persiste en pecar a pesar de saber que hace mal, al final, cuando quiere destapar sus oídos, de repente se da cuenta que no puede ni escuchar
ni orar. Hermanos, si desoímos a Dios, cuando Él nos advierte del peligro, no os extrañe que luego parezca que Dios no nos escucha cuando estamos cosechando las consecuencias de nuestra necedad. La comunicación es una carretera de doble vía. De doble vía, y hay que saber escuchar para poder hablar. Y si queremos que Dios nos escuche, y si queremos que Dios nos atienda, y si queremos que Dios realmente conteste nuestras oraciones, antes tenemos que escucharle a Él y obedecer su voz. Así que tenemos un sordomudo que representa al hombre natural y que también tristemente puede representar al creyente, un creyente quizás carnal. Pero además en este relato hay un grupo de personas que fueron sabias, porque leemos el versículo 32, y le traen uno sordo y tartamudo y le ruegan que le imponga la mano. Amén. Estas personas acudieron a Jesús y le llevaron al sordomudo ante él y le pidieron que impusiera sus manos para sanarle. ¡Qué sabiduría! Y cuán importante es la tarea de los intercesores. Cuán importante es la oración de los unos por los otros. Cuán importante es que llevemos en oración a nuestros familiares, a nuestros amigos y conocidos ante Jesús y le pidamos que imponga sus manos para sanarlos de su sordera y de su tartamudez. Porque el poder para sanar su enfermedad no está en nosotros, hermanos. Está única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que lo mejor que podemos hacer es ponerlos en contacto, como hicieron estos amigos. Presentarles a Jesús en oración, por un lado, y por otro lado, llevarles a ellos a Jesús. Sí, ellos le llevaron el sordomudo a Jesús. Y nosotros debemos llevarles de alguna forma a nuestros familiares, a nuestros amigos y nuestros conocidos, para que también tengan ese encuentro personal con Jesús. Porque no se trata de religión ni de conceptos teológicos. Se trata de encuentro y de relación con Cristo. Encuentro, relación. En mi caso, fueron unos amigos en la universidad que me llevaron a un estudio bíblico del Evangelio de Marcos. De allí, que es mi evangelio favorito. Y de repente, cuando me confronté con ese evangelio, cuando me confronté con los escritos, las sagradas escrituras, me enteré realmente de quién era Jesús y llegué a conocerlo personalmente, y Él, por supuesto, me sanó de la sordera y de la tartamudez. Porque solamente en el contexto de ese encuentro y de esa relación personal con Jesús que Él obra sus milagros de sanidad y de salvación. Bien, hemos visto al sordomudo y cómo sus allegados le llevaron a Jesús y le rogaron que impusiera su mano para sanarlo. Ahora veamos cómo obra Jesús. ¿Qué es lo que Él hace en respuesta a la petición de estos allegados del sordomudo? Porque Jesús no hizo como había hecho con muchos otros enfermos. Fijaros, los que llevaron al sordomudo ante Jesús le pidieron que impusiera su mano sobre él, como le habían visto él hacer en muchas otras ocasiones. Pero para Jesús, cada persona es especial. Cada persona es distinta. Para Jesús cada persona es un tesoro de valor incalculable. Y Él no obra de la misma forma con todo el mundo como si se trataran de troqueles, sino que trata con cada uno de forma personal, de forma diferente, de forma realmente hermosa. Y esto debe ser una lección para ti y para mí, que a veces queremos encasillar a Dios, pidiéndole que obre de una cierta forma siempre. Pero es que Dios es soberano. Dios es soberano y actúa en quien quiere, como quiere, cuando quiere, de la forma que Él quiere. Por tanto, aprendamos a dejar que Dios sea Dios y ocupemos nuestro lugar como humildes servidores suyos, dejando que Él escoja la mejor forma de obrar en cada caso. En este caso, para empezar, Jesús quiso estar a solas con el sordomudo. El versículo 33 empieza diciendo, tomándolo a solas, aparte de la gente, a solas. Y es que no puedo enfatizar demasiado
la importancia de ese encuentro personal, individual con Jesús. Aunque hay aquí más de 100 personas, lo importante no es tu relación con ninguna otra persona aquí, sino tu relación personal con Jesús, quien es el invitado de honor en este lugar. Eso es lo importante. Jesús te quiere tomar aparte de la gente y estar a solas contigo. Ahora quiere estar a solas contigo. No te distraigas con nada ni con nadie. Está atento a Él porque Él está aquí para sanarte. Él está aquí para liberarte, para darte vida en abundancia de forma personal, de forma intransferible a ninguna otra persona. Fíjate que Jesús hizo con este hombre lo que no hizo con nadie más. El versículo 33 sigue diciendo que Jesús le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Este hombre era sordomudo, pero no era ciego. Y pudo ver y además sentir cómo Jesús metió los dedos en sus oídos y cómo tomó saliva de su boca y con ella le tocó la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, quizás yo no lo entienda todo, pero lo que entiendo es que Jesús quiso que el sordomudo viera y sintiera la cercanía de Jesús. Y asimismo pudiera entender de alguna forma, ya que no podía utilizar palabras, utilizó alguna forma para que pudiera entender la obra de sanidad que Jesús iba a obrar en este hombre. Jesús estaba comunicando con aquel hombre de la única forma que él podía entender, tocándole y mostrándole que Jesús conocía muy bien su problemática, si simpatizaba con él y que le iba a sanar. Me dio los dedos en las orejas como para decirle: te doy nuevos apéndices auriculares, igual que los míos, para que puedas escuchar perfectamente. Asimismo tomó saliva de su boca y le tocó la lengua como para decirle: te doy de mi propia boca la capacidad de hablar. Y es que Jesús te quiere capacitar para escuchar y para hablar. Jesús te quiere dar nuevos oídos para poder escuchar la voz de Dios. Jesús quiere desatar tu lengua para poder hablar con Dios. Si nunca has experimentado este milagro, déjate tocar por Él. Déjate tocar por Jesús. Porque Él está aquí y puede obrar ese milagro en tu vida. Quizás no entiendas muchas cosas, pero el sordomudo tampoco entendía muchas cosas. Pero lo que pudo entender aquel hombre es que Jesús estaba allí, metiendo los dedos en sus orejas y tocando su lengua con su saliva. Lo que pudo entender es que a Jesús le importaba. Él era importante para Jesús. Y tú también eres importante para Jesús. Jesús te está tocando de una forma que solo tú puedes entender, para mostrarte que tú le importas y que Él quiere obrar un milagro en tu vida. Y si ya eres creyente, pero quizás te sientas como este hombre sordomudo, incomunicado, lejos de Dios y quizás de otros, déjame decirte, déjate tocar por Jesús. Jesús tiene la solución. Él y solamente Él, nadie más tiene solución sino Jesús. Y tú le importas. Tú le importas, ya lo sabes. Porque como hemos celebrado esta mañana, Él vertió su sangre por ti. Tú lo sabes. Y si Él hizo lo más, ¿cómo no hará lo menos también para ti? Déjate tocar por Jesús en esta mañana, porque Él está aquí y Él quiere obrar en tu vida. Bien, hasta aquí hemos visto en el obrar de Jesús su trato personal, así como sus dedos y su saliva. Pero hay una cosa más que Jesús hace y que no podemos pasar por alto. El versículo 34 dice: y mirando al cielo, suspiró y le dice: éfata, es decir, ábrete. Claro, antes de hablar, Jesús dirige la atención del sordomudo al cielo, porque es desde allí que tenemos que buscar y esperar en toda buena dádiva. Como ha citado antes nuestro pastor, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y es en este mirar
al cielo, que Jesús recibe el poder para decir lo que va a decir y suspira profundamente, como tomando una bocanada del Espíritu Santo en su pecho, para luego abrir su boca y hablar con toda autoridad y con todo poder. Pero fíjate que en todo este relato solo se registra una palabra de Jesús. Si tú tienes una de esas Biblias que resaltan las palabras de Jesús en rojo, puedes ver que hay una sola palabra roja en todo este pasaje y ni siquiera está en castellano, está en arameo. Es esa palabra aramea, éfata, que significa ábrete o sea abierto. Es una palabra en imperativo, una orden dicha con toda autoridad a los oídos tapados y a la lengua atada de este hombre. Éfata, éfata, ábrete ante mí. Éfata, ábrete oído derecho, ábrete oído izquierdo, para que el sonido y mis palabras puedan entrar en tu alma. Éfata, ábrete garganta, para que esa lengua sea desatada y pueda hablar las maravillas de Dios. Éfata, ábrete incrédulo, abre tu corazón a Jesús y sé creyente para que puedas experimentar la salvación y vida eterna. Éfata, ábrete creyente que estás caminando en sendas oscuras y sé libre de tus cadenas, sanado de tus heridas y capacitado para la obra a la que yo te estoy llamando. Éfata. Hermanos, amigos que nos visitas, la palabra de Jesús para ti hoy es una sola. Éfata. No es una palabra mía, ni siquiera conozco el arameo, sino es la palabra de Jesús. Porque Jesús no te está llamando a una vida de esclavitud, no te está llamando a una vida espiritual raquítica, te está llamando a una vida de libertad, de plenitud, de gozar de los milagros de que Jesús puede obrar en tu vida cada día. Jesús quiere que tú andes en novedad de vida, libre de todo pecado, libre de todo temor, libre de toda depresión y libre de toda angustia. Éfata, ábranse las cadenas y suelten a sus presas, porque Jesús ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y fue dicho y hecho. El versículo 35 dice: y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Aleluya. El sordomudo recibió una sanidad completa. No solo se le destaparon los oídos, sino que además se le soltó la lengua y ya podía hablar con total normalidad. Y es que Jesús pretende obrar en ti una sanidad completa de cuerpo, alma y espíritu. Mira, quizás lo menos importante es la sanidad del cuerpo, porque en definitiva el cuerpo se va desgastando de forma natural hasta que un día nos reunamos con nuestro Señor en el cielo y Él nos regala ese nuevo cuerpo, ese cuerpo resucitado para toda la eternidad. Pero de la misma forma que Jesús sanó la sordera física y la tartamudez física de este hombre hace casi 2000 años, Él lo puede hacer hoy igual. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy, que por los siglos. Por tanto, no te conformes, hermano, hermana, no te conformes con una vida espiritual raquítica. Busca de Jesús esa sanidad completa de cuerpo, alma y espíritu. Porque Jesús quiere realmente lo mejor para ti. Y tiene lo mejor para ti, si tienes fe para buscarlo, como hicieron estos amigos del sordomudo. Ya sabes, aquel hombre que compró un pasaje en un barco para ir desde Inglaterra a Estados Unidos, a Nueva York. Y antes de subir al barco, él aprovisionó pues comida y demás para que pudiera hacer la travesía. Y ahí él iba comiendo ese pan duro que él había guardado y ese queso y otras cosas que eran alimentos muy básicos. Y él cada día miraba al comedor y veía cómo tantas personas disfrutaban de esa comida suculenta. Y un día ya no le quedaban provisiones y al final fue a la puerta y dijo: ¿cuánto vale? No tengo mucho dinero, pero... Y el hombre ahí a la puerta le dijo: dame tu billete. Miró el billete y dice: pero si tú tienes pasaje aquí al comedor todo el trayecto. Y él todo el tiempo estaba comiendo migajas cuando tenía a su disposición manjares suculentos durante todo el trayecto.
Jesús ha pagado el precio entero para ti y para mí. El precio está pagado, hermanos. Así pues, aprovechémoslo y disfrutemos de una vida plena, victoriosa y gloriosa, porque está a nuestra disposición. El relato finaliza en el versículo 37 diciendo: y se maravillaban en gran manera, diciendo: todo ha hecho bien, todo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí hay una referencia al Antiguo Testamento que estoy seguro que los lectores de la época no pasarían por alto, porque al decir que Jesús lo hizo todo bien, está haciendo referencia a Génesis 1:31, y vio Dios, después de la creación, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De manera que todos, al ver la obra de Jesús, no podían por menos que confesar que Jesús hace lo mismo que hace Dios. Todo lo hace bien. Y es que Marcos quiere que sus lectores entiendan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el hombre perfecto que ha venido para traer salvación y vida eterna a todo aquel que le cree. Y cuanto más tú y yo conocemos a Jesús, cuanto más tú y yo realmente le conocemos y conocemos su poder, y conocemos su carácter, y conocemos cómo es Él, cuánto más podemos disfrutar de una vida plena, victoriosa y maravillosa. Así que la pregunta para ti y para mí es: ¿conoces a Jesús? ¿Realmente crees en Él, en su persona, en su obra? Que así sea. Mirad, los hombres de esta época no hicieron caso a Jesús. Jesús les decía que no lo divulgaran, que no dijeran nada, pero estaban tan contentos, estaban tan maravillados, que no podían por menos que divulgar la noticia de que Jesús había hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cuánto más tú y yo? Claro, Jesús les dijo que no lo dejesen, que no lo divulgasen, porque estaba muy cerca el momento en que Él tenía que ser aprendido, muerto y crucificado. Y Él no quería que se adelantara ese momento. Pero ahora ya quiere que nosotros realmente divulguemos, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Así es que cuánto más debemos de proclamar las maravillas de Dios a toda criatura y divulgar ese mensaje de las buenas nuevas. Concluyo esta mañana diciendo que esa palabra, esa única palabra pronunciada por Jesús en este relato, sigue resonando hoy. Éfata. 3 sílabas. 3 sílabas que siguen resonando como un eco a lo largo de los siglos. Ábrete. Y esas sílabas tú las puedes escuchar en tu corazón. Tú las puedes escuchar en tu interior. Y si las escuchas con fe, y si te acercas a Jesús, puedes ser liberado. Liberado de todo temor, de toda depresión, de toda cadena. Tú puedes ser liberado. Porque Jesús quiere que tú disfrutes de una vida provechosa, plena y victoriosa. Que el Señor bendiga.